el proyecto del gobierno encabezado por Javier Milei para respaldar ese ataque de los Estados Unidos a Venezuela. Y para conversar sobre esto y algunos otros temas, tenemos en comunicación telefónica a Esteban Paulón, diputado nacional de Provincias Unidas. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Acá Juan Pablo Francia te saluda y todo el equipo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están? Buen día, buen año. Buen año, muchísimas gracias, Esteban. Igual para vos y que sea un gran 2026. Esperemos que sí. Por lo pronto empezó complicado. Empezó picante, ¿no? Empezó complejo, claro. Esperemos que se ordene un poco. Esperemos que se ordene. Pero en materia de debate parlamentario, Esteban, ¿cuáles son las posturas y bueno, particularmente la tuya, por supuesto, y la de tu espacio, respecto de esto, ¿no? Porque, a ver, el respaldo del gobierno hacia los Estados Unidos y hacia Donald Trump es preexistente y está claro, se va a profundizar cada vez más. Sí, pero te diría, Juan Pablo, que este debate que se ha generado a partir de la invasión norteamericana en Venezuela muestra la debilidad de la política exterior del gobierno, que haciendo un seguidismo acrítico, que expone a Argentina a cuestiones de seguridad, que expone a Argentina a temas comerciales con otros países, nos hace ir, por lo menos al gobierno, a cometer un montón de papelones, ¿no? Incluido el de el presidente pidiendo la presidencia para Edmundo González Urrutia o María Corina Machado, cuando el propio Donald Trump ya había cerrado con el gobierno bolivariano para la continuidad del régimen siempre y cuando se le garanticen los recursos naturales. Nosotros hemos sido muy claros, al menos desde el Partido Socialista, que emitimos un comunicado junto a Mónica Fein, que es la presidenta del partido. Venimos describiendo la tragedia que vive Venezuela hace mucho tiempo. El éxodo de más de 6 millones de venezolanas y venezolanos no es casual, nadie elige masivamente irse de su país. El último proceso electoral fue un proceso totalmente fraudulento, no tuvo manera Maduro de demostrar su triunfo. En ese momento obviamente fuimos críticos de eso. Creo que a las fuerzas progresistas que creemos realmente en el orden jurídico internacional y en la soberanía y autodeterminación de los pueblos, nos faltó un poco de fuerza para hacer entender que al gobierno de Venezuela que tenía que reconocer ese resultado, porque bueno, también eso siguió deteriorando la calidad democrática y le da la excusa a Donald Trump para una intrusión que es totalmente injustificada, que no es igual a otros momentos donde se ha intentado comparar con otras situaciones. La verdad que esto es un país que unilateralmente, sin dialogar con sus socios, sin buscar el concurso internacional, sin siquiera pasar por el propio Congreso de su país, entra a una capital de otro país, secuestra al presidente de la nación y se lo lleva a su país a juzgarlo por un delito que Estados Unidos se arroga la capacidad de juzgar, que los delitos, aunque no hayan ocurrido en su país, pero si tienen algún efecto en su país, ellos van a poder juzgarlo, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que ponen patas para arriba lo que conocimos hasta acá como el orden internacional y la gobernanza global, que habla de la crisis de las instituciones, de Naciones Unidas, de la falta de renovación y tal vez de la necesidad de pensar un nuevo esquema en esa gobernanza global, pero nada de eso justifica la intrusión de Estados Unidos, que aparte no tenía nada que ver ni con la democracia ni con los derechos humanos, que es lo que muchos de nosotros venimos reclamando en Venezuela hace mucho tiempo, sino que era un tema meramente comercial. Resuelto el tema del petróleo, los millones de barriles que quería Donald Trump, ahora Delcy Rodríguez es la mejor presidenta de Venezuela, el régimen continúa, todos los ministros son los mismos, no hay prácticamente nadie, incluso algunos de los referentes del chavismo que están en la misma acusación que Maduro, pero Estados Unidos allí ya no hace ningún esfuerzo por entrar porque en principio hasta ahora vendría logrando su objetivo, que era el de retomar el control de la producción y distribución del petróleo venezolano. Esteban Paulón es a quien estás escuchando, conversando con nosotros, el diputado nacional de Provincias Unidas. Fer. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Decime, ¿ustedes realmente vienen manteniéndose en una línea que desde que empezó el gobierno de Milei realmente se puede decir que es clara y pueden coincidir con un grupo, con tener aliados en distintos sectores de la política, pueden tener alianzas por momento con el radicalismo, por momento tienen alianzas con Unión por la Patria, pueden tener, pero ustedes han mantenido una línea
que no tienen todos los legisladores de distintas provincias, que realmente van mucho más atados a las decisiones de sus gobernadores y que pegan unos viandazos que es difícil de decir, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo que pasan de acá para allá, no? Nada, contame un poco qué es lo que vemos, porque la verdad que uno se angustia, porque por momentos parece que se viene a ordenar y que el Congreso va a hacer algo y al otro día parece que fuera otro Congreso con otras personas. Bueno, creo que es producto del deterioro primero del Congreso en sí, ¿no? Porque la verdad es que el Congreso, la Cámara de Diputados al menos, que debiera ser la representación del pueblo, o sea, vos sos representante del pueblo en su conjunto, el año pasado y el anteaño, y viene ya hace un tiempo, está muy teñida por los intereses de los gobernadores, como decís vos, y la verdad que no debería ser así. Eso se entiende más en el Senado, que son los representantes de los gobernadores. En la Cámara de Diputados debiera velarse por el interés común. Sin embargo, aparecen estos viandazos, estos barquinazos, estos panquequeazos de gente que te vota. Nos pasó con jubilaciones, con universidades. Un día votaban a favor cuando el presidente vetó y quisimos resistir las leyes. Muchos de los que habían votado a favor votaron en contra. ¿Se acuerdan ustedes en 2024 ese primer asado de los héroes? Bueno, está muy deteriorado el rol del Congreso, que creo que ha recuperado algo el año pasado cuando logramos insistir con las leyes de financiamiento universitario, del Garrahan y de la emergencia en discapacidad, pero que obviamente sigue teniendo que recuperar algo de coherencia. A mí me parece que lamentablemente no es por este gobierno solamente de Javier Milei, acá se profundizó, pero viene de mucho tiempo, la hiperconcentración de recursos en el gobierno central y la hiperdescentralización de responsabilidades en las provincias genera una tensión que lleva, te diría, casi un esquema de disgregación nacional, donde cada provincia intenta ver cómo consigue la plata que necesita, cómo salva la ropa, cómo saca las papas del fuego, y eso hace que se den estas negociaciones que realmente desde afuera son muy difíciles de entender. Te lo agrego en este sentido, digo, porque parece que cada vez que dicen, bueno, venimos con la billetera, vamos a arreglar las cosas, y bueno, además le prometen cosas que no le cumplen, pero si vuelve a caer, recién estuvimos hablando con un economista también de tu provincia, que es Matías Batista, y por sexto mes cae la recaudación. Claro. Después, ¿qué van a repartir? Si no recaudan, no van a repartir nada, van a recortar. No, aparte, Fernando, lo que hablaste vos con Batista de la recaudación, ese es el reflejo nacional que termina el año neto abajo en términos reales, cerca del 3% de caída de la recaudación, pero en las provincias que recaudan sobre el consumo, que es uno de los rubros que más cayó, se siente más, porque Nación tiene, por ejemplo, la compensación. Cuando yo digo esto de la concentración de recursos, pensamos que estamos en el peor porcentaje o en la peor distribución proporcional de recursos entre nación y provincia en mucho tiempo, fundamentalmente porque el gobierno hoy recauda mucho de retenciones y del impuesto a los combustibles, que son no coparticipables. Esos impuestos no se distribuyen. Y los impuestos que sí se distribuyen a las provincias, que son el IVA, ganancias y bienes personales es el impuesto que más cayó por todo lo que se hizo en la reforma impositiva de la ley Bases, que prácticamente hoy la gente que tiene muchos bienes no paga, por 5 años no paga impuestos. Esa es la síntesis, son menos recursos para las provincias. Y después el esfuerzo fiscal que está haciendo la gente, la mayor parte de ese esfuerzo fiscal está en impuestos que no se coparticipan, el impuesto a los combustibles, que lo carga el pibe, la piba que hace Rappi, que hace Uber, que no es un tema superestructural. Vos cargas 1 litro de nafta y cada vez más porcentaje de ese litro es un impuesto que va a la nación y que no vuelve ni en obras para las rutas en las provincias, ni a subsidiar el transporte, que sigue aumentando en todos lados. Digamos, su fin inicial, que era alivianar y generar un fondo de inversión de infraestructura y alivianar el costo del transporte, no se está cumpliendo. Entonces vos tenés más exigencia en tu salario, menos ingresos, consumís menos. Eso en el primer lugar que pegues en ingresos brutos, que es la parte importante de la recaudación de las provincias. Entonces hay por doble vía las provincias pierden recursos en una sociedad que cada vez demanda más, porque mucha gente se baja de la prepaga y va a la salud pública, porque mucha gente pasó de un trabajo en relación de dependencia al monotributo, que sabemos que tiene dificultades con la prestación de salud, y entonces también eso recarga a los servicios públicos, y ahí es donde el gobierno
aprovecha, porque muchos, nosotros venimos de votar el presupuesto, al otro día que se votó el presupuesto en el Senado, la provincia de Entre Ríos recibió la plata para pagar los aguinaldos. Claro. Entonces ya no disimulan, digamos, ya es evidente que acá hay un tráfico de Influencia. una negociación, sí, una negociación Acuerdos, abierta, claro. acuerdos, pero es por plata, o sea, no Claro. ni siquiera es un acuerdo de apoyar un proyecto político, es necesito para los No, aguinaldos. es un toma y daca, listo, es Exacto. así, Total, me es votás así. esto, te doy. Esteban, querido, Caro Fernández te saluda. Hola, Caro, ¿cómo andás? Muy bien. Buen año, Caro. Igualmente para vos. Esteban, te escuchaba con mucha atención y pienso en todo lo que hablaba hace un rato Fernando Cerolini, Juan Pablo, en relación a cómo impacta en Argentina esto de, bueno, Venezuela manda todos los barriles y todo el dinero que necesitaba en petróleo a Estados Unidos. Esto en algún punto va a hacer en algún momento que el precio del petróleo baje, y esto también va a impactar en la principal gallina de los huevos de oro de Argentina. ¿Cómo dónde van a ajustar? Ahora pasó lo de cardiopatías congénitas, todos los días ajustan en algo más. El 67% de pobreza multidimensional, porque estamos hablando de falta de acceso a todos los derechos. ¿Qué va a pasar cuando la gallina de los huevos de oro dé huevitos más chicos? Bueno, va a crecer la inestabilidad y el malestar social, porque vos pensás, el gobierno vio la elección del 26 de octubre como un cheque en blanco, ¿no? Como una carta blanca para hacer lo que quería. Por eso en el presupuesto intentó ir por las leyes de discapacidad y universidades. Igual Esteban ahí, Sí. igual ahí te digo, en las de medio Sí. término revalidó, ¿eh? No sé si Bueno, cheque en por blanco, pero la realidad es que revalidó. No. Después lo podemos Pero debatir. Está pero- sobrado. Yo creo que la reválida de la elección de medio término es en una perspectiva de sostener la estabilidad y porque es la expectativa. Entiendo, En el desorden entiendo. Es muy difícil crecer. Entiendo y hasta coincido, Ahora, pero digo, el mensaje Sí, político sí. del electorado el fue, mensaje bueno, político seguí por fue de acá. fortalecimiento. Sí. No sé si fue tan de seguir por acá. Lo que está esperando la sociedad es una mejora en las condiciones de vida, en Eso el sí. nivel de los salarios, y entiende el orden y la estabilidad como una condición necesaria, no suficiente para ese crecimiento. Si ese crecimiento no se da, si se sigue manteniendo el ajuste, si siguen ajustando las tuercas, esto que decía Caro de ajustar sobre ajustes, esto lo vimos en los 90. Sí, claro. O sea, vos ajustás, cae el consumo, recaudás menos, tenés que ajustar porque tenés que llegar. Entonces volvés a ajustar, vuelve a caer el consumo, recaudás menos, volvés a ajustar. O sea, no termina nunca, y el gobierno está con la expectativa de que por algún lado le van a explotar la lluvia de dólares. Uno de esos orígenes, Sí. primero, todos los commodities agropecuarios están en valores de los más bajos Claro. de los últimos años. O sea que el incremento de la producción en realidad baja los precios, el incremento de la producción global, incluso si se arregla el tema que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, si se resolviera finalmente el tema Ucrania, también ahí puede haber una baja fuerte del precio del trigo, porque es uno de los principales productores de trigo del mundo. Digo, hay muchas variables que el gobierno no maneja, y el gobierno está expectativa de que todo va a funcionar, todos los dólares van a fluir, y en ese sentido el gobierno corre. ¿Y por qué se cayó? A ver. ¿Estás ahí? Nosotros te Hola. escuchamos, Esteban, Está ¿eh? Te perfecto, escuchamos ¿eh? perfecto. Nosotros te escuchamos. Hola. Bueno, Esteban no nos escucha a nosotros, por lo cual ya vamos a restablecer la comunicación con Esteban Paulón, diputado nacional, que estaba explicándonos lo que puede llegar a ocurrir ante ese escenario del cual venimos hablando en distintos aspectos. Sí. Yo de todas maneras volví a hacer hincapié en esto porque me parecía saludable y a su vez obligatorio Claro, remarcarlo. Hay claro. una realidad, y es que en las elecciones de medio término existió una revalidación. Después podemos debatir si es parcial, si es total, si es No, pero en la calle lo en siguen un sentido o en el diciendo, otro, Juanpi, claro. lo Pero siguen bueno, diciendo. Y además hay algo que es muy importante. Hay gente que te dice que no la está pasando bien y sin embargo banca el modelo, y Claro. además lo banca porque no quiere lo otro. Lo vemos mucho más fuerte eso, de lo único que se van a poder yo agarrar. no soy partidario de creer que alguien pueda bancar el empobrecimiento ni de otro ni propio. Pero sí creo que hay una Cuando banca. escuchás en la calle, Pero Bueno. chicos, a ver, cuando vos te separás
y te pones de novio muy rápido y decís encontré el amor de mi vida, si la pifiaste, por lo menos tenés un tiempo en el medio, que es lo mismo cuando dejás un negocio, un laburo de 20 años y te vas a otro y dije encontré el trabajo de mi vida, te pusiste un kiosco, te fundiste y hasta que le decís a la familia, claro, sí, la verdad que me equivoqué como un caballo, tardás más de 2 años, digo. Entonces la gente va haciendo lo que puede y yo creo que hay muchos que dirán, y me habré equivocado o aposté bien, hay que aguantar un poco más. Pero es un proceso normal, ¿no? Me parece que sea que la gente, ¿no? Restablecimos la comunicación con Esteban Paulón. Esteban, nos decías, y lo último para cerrar la charla, por supuesto agradeciéndote muchísimo este ratito para conversar con nosotros. A ver, compartiendo un poco lo que ustedes están planteando, hay un momento donde la sociedad, a 2 años del inicio del gobierno de Javier Milei, en un contexto de estabilidad, entendiendo que la estabilidad es una condición necesaria para pensar cualquier perspectiva de crecimiento para el país, hizo una apuesta que tiene que tener rápidamente una respuesta del gobierno, porque si no eso suma malestar. Si no hay una mejora en los ingresos de las familias, si sigue deprimiéndose el consumo, si sigue habiendo ajustes, si se sigue con esta obsesión que tiene el gobierno con los temas de salud, discapacidad, educación pública, de atacar, va a empezar a crecer la inestabilidad y el malestar social, y bueno, el gobierno se ve, digamos, como todo gobierno, Javier Milei piensa que gobierna solo, que está solo en el mundo, que él define todas las variables. Y hoy estamos en un mundo que estamos viendo que, muy por el contrario, las variables se definen en otros centros del mundo y cualquier decisión, desde lo del petróleo de Venezuela, al trigo en Ucrania, a los mercados internacionales de la soja y de los productos que supuestamente son los que el gobierno tiene la expectativa de que generen los dólares, para Argentina, bueno, cualquier decisión que se toma afuera puede impactar y desestabiliza la economía, que es muy frágil el equilibrio que se ha logrado. Lo importante, y por eso nosotros lo planteamos permanentemente, es qué proyecto de desarrollo del país plantea el gobierno, que no es adelanto, mi mirada es que no hay un plan de desarrollo, un programa de desarrollo, porque nosotros tenemos con qué poder estar planteando un desarrollo propio, autónomo, con fuerza, en este contexto internacional. Bien. Lamentablemente la política del gobierno es otra, es de ser funcional a lo que la amistad de Milei con Trump le indica, y eso nos genera muchísimas vulnerabilidades también, porque aparte no es un acuerdo ni un apoyo país a país, sino es persona a persona. Y Donald Trump también tiene un tiempo finito, que son las elecciones este año en Estados Unidos, en 2 años se va a la casa, y ahí pueden cambiar también otras condiciones que el gobierno está esperando que se sostengan. Claro. Esteban, muchísimas gracias por la comunicación y por este ratito para charlar. Gracias a ustedes y que tengamos un mejor año. Igual, Esteban, de verdad, que sea un gran 2026. Esteban Paulón, diputado nacional de Provincias Unidas, tanda en Espléndida M990 hasta las 12 del mediodía, RPM. Y en un rato